Bueno, buenas noches, tardes, noches ya. Ha quedado claro, no soy Laura Sierra del Molino. Como he dicho, es una tesis que la dirigimos la doctora Ronquillo y yo. Y bueno, pues Laura llegó a esta isla en el año 2002 y este año, a principios de año, ella se fue, ahora actualmente está en Málaga. Ella es funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga. Y bueno, hizo la licenciatura en Derecho aquí en la Universidad de Las Palmas entre los años 2003 y 2008. Hizo el doctorado entre el 2008 y el 2010, es del doctorado, de los cursos de doctorado, del doctorado antiguo, del anterior. En concreto la decisión jurídica, hechos y normas en la argumentación del derecho aquí en la Universidad de Las Palmas, y obtuvo la suficiencia investigadora en el año 2011 aquí también en la Universidad de Las Palmas. Bueno, pues sin más, voy a ir leyendo. Aquí está el PowerPoint, pero yo voy a ir leyendo para dar un poquito más de información, pero voy a ir muy rápida. Respecto al resumen general del documento, entre la antigüedad tardía y el mundo visigodo, y desde una óptica sociológica, se entiende por marginado, que esto es el fundamento, ¿no?, de la tesis doctoral, con relación a las sociedades antiguas, a cualquier individuo o grupo de personas que despiertan en el resto de la comunidad, especialmente en sus clases dirigentes, malestar, desconfianza, repulsa moral o temor, siendo por ello objeto de discriminación, limitación de derechos civiles o inclusive de sanciones disciplinarias y penales, e incluso de abierta represión. Por todo ello, en el presente proyecto se llevará a cabo un estudio de los colectivos sociales susceptibles de recibir el nombre de marginados en la medida en la que fueron objeto de discriminación o persecución, y reconstruir su situación vital, actuaciones, pensamiento, fundamentalmente y de forma interdisciplinar, a través del derecho romano y visigodo como principal fuente de información, pues la documentación disponible para este tipo de estudios se refiere prioritariamente a los emperadores, reyes visigodos, la aristocracia provincial y los altos cargos eclesiásticos. Creo que no he dicho el título de la tesis, que es los grupos marginados en la península ibérica en el periodo comprendido entre los siglos IV, que es la antigüedad tardía, y el ámbito ya visigodo, que va del siglo VI al siglo VIII, hasta el 711 con la llegada de la invasión musulmana. Dos puntos: sociedad y derecho. En esta tesis, por tanto, analizaremos un variado elenco de grupos marginales, sociales y religiosos que aparecen y se perpetúan en la historia de la España tardoantigua y visigoda entre los siglos IV y VIII. Palabras claves de esta tesis doctoral: marginación, exclusión, Hispania tardorromana, reino visigodo, sociedad y derecho. Voy a pasar al siguiente apartado: planteamiento del problema central. El enfoque central parte de un tema particularmente relevante en la reconstrucción del panorama sociohistórico en este periodo, sujeto a profundos cambios, porque es un periodo de transición fantástico para estudiarlo, sujeto a profundos cambios y transformaciones socioeconómicas, políticas, culturales y espirituales, como es el de la marginación social y religiosa. Frente a las estructuras sociales dominantes y la religión oficial, resulta imprescindible la aproximación a los grupos de heterodoxos, disidentes y marginales, que incomodaron en todo momento a las jerarquías civiles y eclesiásticas, encargadas de imponer el orden vigente y de asegurar lo que se llamaba en aquel momento la paz social, para obtener una visión así más rica, más completa y más compleja del horizonte social de la España tardoantigua y visigoda. Por ello, nuestro principal objetivo será examinar la marginación y la exclusión social a partir de los códigos legales romanos y visigodos, desde los que analizaremos a aquellos grupos sociales marginados, siempre atentos a los diferentes tipos de exclusión, porque hay muchos tipos de exclusión: económica, política, religiosa, etc. Asimismo, se hace imprescindible distinguir entre colectivos marginados y situaciones de marginalidad, que no es lo mismo, que a veces pueden ser temporales, como es el caso, por ejemplo, de la viudedad en las mujeres, o de los célibes considerados como no productivos en la sociedad visigoda. Igualmente, intentaremos llevar a cabo el estudio de alguna situación de marginalidad voluntaria o no, como pueden ser los casos de transeúntes y vagabundos, de la prostitución o de la magia, entre otros. Hay que cerciorarse bien de si es voluntaria o no es voluntaria, y sobre todo también en las transitorias. De esta manera, desde la historia social, desde la historia de las mentalidades y desde el derecho,
intentaremos averiguar si hubo un proceso de integración de los marginados, dependiendo siempre en todo momento del nivel de tolerancia y aprobación de la sociedad de acogida, o si por el contrario hubo una actitud intolerante de forma intencionada a partir de esa sociedad dominante con respecto a determinadas minorías que poseían en ese momento algún rasgo distintivo objeto de desaprobación. Con ello esclareceremos si esta sociedad, que mantiene la segregación en las leyes, adoptó esa actitud intolerante promovida de forma eficaz desde las propias instituciones que dirigían esa sociedad, o fue solo la propia segregación de las costumbres la que alimentó dicha intolerancia, lo que a su vez nos permitirá descubrir si dicha segregación legislativa fomentó o no la idea de inferioridad de un grupo respecto a otro. Todo ello nos permitirá identificar si las formas de exclusión afectaron a todos los grupos sociales marginados de manera general e igualitaria, o si por el contrario hubo diferencias respecto, por ejemplo, al colectivo femenino. En particular, se puede ver desde esta óptica si a igual clase social podrían producirse diferencias de género. O de las minorías religiosas. Quiero decir con esto, por ejemplo, bueno, pues estamos hablando de un esclavo y de una esclava. Si, bueno, los esclavos en este caso es que no tienen ninguna capacidad jurídica, ninguna competencia jurídica, pero vamos a hablar de una mujer libre y de una mujer y de un hombre libre. Si en el ámbito jurídico se les va a tratar de la misma manera desde esa perspectiva de género, que no es así, no se les trata en ningún momento, eso está claro, por ese matiz, por esa articulación de género. Bien, como digo, o por ejemplo también, o las minorías religiosas como el judaísmo, el paganismo y las llamadas herejías durante el imperio cristiano y bajo el dominio del nuevo reino visigodo a partir de finales del siglo V. Así como también si hubo o no, por ejemplo, grupos sociales fundamentalmente religiosos que mantuvieron su signo de identidad tanto como forma de expresión externa o como símbolo de rechazo hacia la sociedad dominante, y por lo mismo hubo entonces una exclusión voluntaria. Estas son múltiples hipótesis y hay más, pero lo voy a cerrar aquí. Contexto nacional del estudio y marco teórico. Esta investigación se desarrolla en el marco de la península ibérica, en el entorno de dos sociedades de transición. Por eso digo que es un tema apasionante. Todo momento de transición, bueno, pues es da gusto, ¿no? Estudiarlo, porque son los cambios profundos estructurales que se van a producir. Esas sociedades de transición son la Hispania tanto antigua y el reino visigodo, lo que abarcaría la etapa comprendida entre los siglos, como he dicho antes, IV al VIII, por lo que el ámbito de estudio se sitúa en el contexto nacional. Por otra parte, los objetivos principales del trabajo se enmarcan en un tema de difícil articulación en consonancia con algunos de los debates actuales, puesto que se trata de analizar este tipo de exclusión en dos sociedades diferentes, hasta que en el siglo VI, que es justo el momento central, de forma progresiva se va produciendo la fusión cultural y la culturación. Uno de los principales debates que hay en este momento en la historiografía se centra en la confusión que habitualmente existe entre marginados sociales y o religiosos, al mantener con asiduidad rasgos comunes o muy similares, pues parecen a veces confundirse o solaparse en las fuentes antiguas. Por ejemplo, pobres en contacto con la esfera religiosa, o viceversa, líderes heterodoxos perseguidos y condenados a una condición social degradante. ¿Cuál es su tipo de exclusión? Los excluidos antes son ahora los fieles integrados en la Iglesia, y al contrario, a algunos dominantes se les margina socialmente desde el ámbito político. Marginación voluntaria o transitoria, o desde el análisis del género. ¿Qué parámetros marginan al colectivo femenino? Sociales, transgresión ideológica o moral, sexuales, creencias heterodoxas, o en tanto que clase social diferenciada, porque la mujer, tanto en el mundo antiguo y medieval, forma por sí misma una clase social, es considerada desde el materialismo histórico como una clase social. Eso sí me gustaría dejarlo, bueno, que quedara, a Manoli y a mí nos gustaría que quedara patente en esta tesis doctoral, con independencia evidentemente de que ellas no tenían ni en el mundo antiguo ni medieval conciencia de clase. Tampoco los esclavos tenían conciencia de clase, y a los esclavos se les estudia como una clase social, ¿de acuerdo? Pues lo mismo con las mujeres, y por lo tanto, como digo, no puedes que me... Perdón, me sale la clase. A ver, o en tanto que clase social diferenciada sufren una marginación. Bueno, pues nada, historiografía. Bueno, hay otros que han estado más de 30 minutos.
Ya, pero... Vale, ya, pero entonces no utilices la amistad para que yo no pueda terminar en condiciones, ¿vale? Bien, bueno, historiografía y estado de la cuestión. Es abundantísima, pero en fin. Los temas de exclusión voy a ir acotando aquí. Los temas de exclusión y marginalidad ocupan un espacio destacado en la historiografía y parten de distintos fundamentos teóricos. Así hay un magnífico estudio de Neri sobre marginados. Pero se me ha ido pasando esto. Ay, por Dios, yo he dicho que yo no me llevo bien con bueno, pues casi voy a acotarlo viendo el propio PowerPoint. Neri sobre los marginados sociales en el occidente tardo antiguo, en particular pobres, infames, criminales, y relaciona todo relacionado con distintas áreas del conocimiento. Fliquetto trata el tema de la exclusión política y del poder que ejerce el grupo dominante sobre los más desfavorecidos. La cuestión, por ejemplo, de la pobreza fue tratada para el mundo romano por Atkins y Osborne y por López Alonso, en concreto para la España medieval. Díaz Martínez, en particular, sobre la marginalidad económica y la caridad en el reino visigodo. El tema de la marginación en general se trató en un volumen colectivo publicado por el Instituto de Estudios Americanos en el año 2000, aunque solo se introdujo el aspecto tocante a los judíos. Es que los judíos sí que es cierto que están súper tratados, son de los colectivos que más se han tratado como grupo marginal, social y religioso. Entonces sobre los judíos hay muchísima bibliografía, porque da mucho juego. Como digo, los judíos hispanos, de carácter igualmente genérico, es el de Bronislav Jeremek sobre el marginado, pero ya en particular para la Edad Media. Margarita Vallejo ha trabajado sobre los desterrados y los exilios católicos y los arrianos. Rosa Zan lo ha hecho sobre la excomunión como acción política en el Reino de Toledo, sobre los paganos, adivinos y magos en la España tardo antigua. El tema de los judíos hispanos otra vez vuelve a ser trabajado por Dionisio Pérez, y últimamente González Salinero y Celín Martín y Luis Pomer también, bueno, pues recogen ese tema, como digo, de los judíos hispanos. Precisamente González Salinero coordina marginados sociales y religiosos en la España tardo antigua y visigoda, y el doctor González Salinero reúne un conjunto de estudios en torno a la marginación, al tema de la marginación religiosa. En concreto, en este volumen se trata, hicieron el tema de la historiografía sobre judíos, herejes y paganos, vagaudas, agitadores sociales, ascetas, contestatarios, pobres, mujeres, desfilan por las páginas del presente volumen, en unas ocasiones discriminados y perseguidos, en otras semilla de renovación social y espiritual para el mundo que los rechazaba. De todos modos, marginados sociales y religiosos en la Hispania tardo antigua y visigoda, pese a constituirse en una obra de referencia para los investigadores de este periodo, trata algunos tipos de exclusión solamente como es normal, de manera que sigue siendo necesaria, y eso es lo que queremos Manoli y yo defender, una obra de conjunto que sistematice todo este corpus que se ha ido elaborando desde los años 70 y 80 para el caso hispano sobre objeto de nuestro estudio. Respecto bueno, es importante que la tesis se sitúa, bueno, la península ibérica no es una isla, es una península, pero lo cierto es que está en más de la mitad de su territorio bordeada por el Atlántico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues todas las influencias, evidentemente, aunque no sea en este momento de la antigüedad y del periodo visigodo de la Alta Edad Media, pero con posterioridad, si los castellanos en un momento no van a ir a conquistar islas, evidentemente se van a llevar su pasado también consigo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de todas maneras la península ibérica tiene una trayectoria en vinculación con el resto de las islas atlánticas que pasan desde la ruta del estaño a través de la Vía de la Plata o por toda la fachada atlántica portuguesa y con las islas británicas, y eso se da desde la antigüedad, y también con la fachada atlántica y con las islas. Tenemos un periplo de Arnón y un periplo de Mincón que son fantásticos, ¿de acuerdo? Vinculado con las islas.
Respecto a la metodología, bueno, pues me voy a centrar nada más, que nuestro estudio es cualitativo en tanto que las fuentes legislativas conforman una valiosa información que abarca todos los ámbitos de nuestra actuación, económico, social, político, ideológico y religioso, pero también es cuantitativo en la medida en que recopilamos un número determinado de leyes vinculadas a las distintas formas de marginación. Me voy no sé, ¿qué tiempo me queda? ¿Cuánto he usado? Todo, he usado ya todo, ¿no? Bueno, pues es que no sé cómo... Pues ya está. ¿Ya está? Madre mía. Pobre Laura.